En México la violencia en el periodismo ha ido incrementando en gran medida desde el año 2006, aunque en México siempre ha existido el riesgo de ejercer esta profesión. Actualmente ocupamos uno de los 3 primeros lugares a nivel mundial con violencia en el periodismo, a diferencia del año pasado que se ocupaba el octavo. Y estas son nuestras opiniones. La violencia en México en el periodismo se ha dado a raíz del narcotráfico. En los años 2006 es cuando se incrementó un poco más esta medida, ya que el presidente en ese momento, Felipe Calderón Hinojosa, declaró la guerra contra el narcotráfico. Desde el año 2001 empezaron los índices de muerte de los periodistas. En este año se tiene un total de 117 periodistas muertos. Del año 2009 es donde se dan un poco más estas cifras. Opino que pues debe haber una protección más amplia para los periodistas en México, ya que actualmente se están ocupando los primeros 3 lugares de la violencia en el periodismo en México, junto a países como Afganistán e Irán. De ese tamaño está la violencia en nuestro país, ya que pues en aquellos países son países en guerra, en constante guerra, y también por eso se dice que en México está la guerra contra el narcotráfico y la guerra del narcotráfico contra el periodismo. Debe de darse una protección más amplia, como ya lo había mencionado, a los periodistas por parte del gobierno federal y en cada comunidad, como son estatales y municipales. La opinión es que no podemos olvidar que también los políticos tienen las manos metidas en esto, ya que son ellos los que nos censuran y los que nos atacan también. Pues cuando alguien quiere sacar a la luz un tema sobre políticos, son los mismos políticos los que nos atacan, los que nos matan, los que nos desaparecen. Entonces, para castigar todo esto tendríamos que castigar también políticos, empresarios y a todas las personas que rodean el tema de la violencia con los periodistas. En Veracruz se vive una situación sumamente penosa junto con el narcotráfico. La violencia que se le da a los periodistas es una situación bastante penosa para México y para el mundo, dado que los mismos delincuentes han mantenido en secreto y han mantenido oculta la verdad de lo que se vive en Veracruz y muchos otros estados de la República. Esto dado a que como se tiene el poder de la violencia y el poder de las armas, se implementa contra las personas que simplemente buscan su seguridad y mantener íntegras a sus familias. Por lo tanto, la delincuencia y la violencia hacia los periodistas ha sido sumamente marcada en Veracruz, porque sin duda alguna los periodistas no tienen una manera de defenderse como con las amenazas que reciben los periodistas. México es uno de los países más importantes en donde no puedes ejercer libremente el periodismo, ya que el narcotráfico y el gobierno están mutuamente unidos. En el sexenio de Vicente Fox se duplicó la muerte de periodistas. En el sexenio de Felipe Calderón se triplicó el número de muertes de periodistas. En lo que va de este sexenio, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ya hubo un muerto y ya hubieron amenazas a diferentes tipos de periódicos y de medios impresos. Como nos podemos dar cuenta, el periodismo aquí en México está muy callado, ya que los periodistas los tienen amenazados de muerte, mutilados, arrancados de sus familias por publicar una simple nota que dañe la imagen del narcotráfico y que dañe la imagen del gobierno. Sin embargo, los periodistas que tienen mucha ética siguen tratando de lidiar con este problema y siguen tratando de abrirnos los ojos a nosotros los mexicanos para que veamos y nos demos cuenta que el narcotráfico es el que nos gobierna. Nosotros podemos pensar que el narcotráfico no tiene nada que ver con estas muertes. Sin embargo, estamos muy equivocados, porque gracias al narcotráfico hemos perdido a periodistas bastante reconocidos
que arriesgan su vida solamente por traernos la verdad de las cosas. Ahora yo les digo que el narcotráfico y que el gobierno son uno solo, y que el narcotráfico nos gobierna ante todo, y que harán todo lo posible porque los periodistas callen todo lo relacionado con la droga, con las matanzas, con todo lo que tenga que ver con los narcotraficantes. Asimismo, yo les dejo una opinión para que cada uno la tome o la deje y que simplemente ustedes decidan de qué lado estar. Lo que sí les puedo decir es que el periodismo es México. Si México no tiene periodistas, México no tiene voz y está en completo silencio. En conclusión, debemos de defender los derechos de libre expresión y del periodismo, y no nos vamos a dejar por ningún político o ningún sicario para dar información. Las cosas deben de conocer como son, y no debe de haber pantallas. No debe haber pantallas para hacer esto, no debe de haber falsedades, no debemos de poner cortinas a lo que es la verdad. No tenemos miedo de ningún sicario, no tenemos miedo de ningún político.